Y tenemos un invitado esencial en el Teatro de Córdoba, quien nos visita hoy con una vasta experiencia aquí y en otros horizontes, el señor José Luis Arce. Un placer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad un orgullo que estar en un programa dedicado exclusivamente al teatro. La verdad que lo felicito por el proyecto, una iniciativa hermosa, la verdad. Gracias. Y gracias por venir. No, al contrario. Uno es parte, como vos decís, toda una vida desarrollada en este medio y esto es parte de ese métier, digamos, ¿no? Así que, bueno, con todo gusto. A ver, ¿cómo hablar con José Luis Arce en tan poco tiempo? Estás cumpliendo 40 años de Sí, teatro, superando ya la barrera de los 40 años. Yo tengo una formación muy exigua, ¿no? Prácticamente después de un año y algunos meses de formación ya salí a la calle por imperio de luchas de aquellos años en pleno proceso militar. Nuestra escuela, el Seminario de Arte Dramático de la provincia que dirigía Jolie Libois, inició toda una serie de planteos en ese momento para que la escuela nos proveyera de un título, en fin, una serie de reivindicaciones que dieron con nosotros finalmente en la calle, casi como correspondía a ese tiempo, ¿no? E inmediatamente no había otra alternativa, la escuela de la universidad se había cerrado, así que la alternativa fue ponernos nosotros a trabajar entre nosotros mismos. Ya había habido un antecedente como fue el LTL, el Libre Teatro Libre de María Escudero, que generó uno de los bastiones de la creación colectiva latinoamericana en una generación antes de la nuestra, así que teníamos ese antecedente muy fresco, muy vivo, y de alguna manera reprodujimos ese modelo con una profesora, en vez de María Escudero, otra profesora del plantel de aquellos años, que fue Carlota Beitía, que fue un poco nuestra mentora y nuestra figura decisiva para que siguiéramos, ¿no? Siguiéramos en las tablas. Así que mi formación casi toda es en plena acción y directamente desde el escenario, digamos. Así que ya superando los 40 años desde aquellos pasos. ¿Superás también las obras dirigidas que las actuadas? Probablemente, nunca las conté, de las actuadas seguro, pero tengo una pareja, digamos, contabilidad entre lo dirigido y lo escrito. Empecé a actuar prácticamente también antes de dirigir, pero durante todo un tiempo actué y dirigí a la vez, y el equipo que yo dirigía era muy numeroso, muy fuerte, todo lo que se vivía era muy fuerte y tuve que optar, porque ya no me llegó un momento que no me daba el cuero para cubrir roles así simultáneos, ¿no? Pero bueno, la actuación también me atrapó en su momento grandemente, ¿no? Leí por ahí que el rótulo de dramaturgo no te convence mucho. No, la verdad que mirá que he ganado premios muy muy buenos y demás, pero no me interesa mucho a mí esa titulación, ¿no? Hasta cuando digo dramaturgo me parece una palabra muy rara, muy monstruosa. Será por lo de turgo, esta cosa. La verdad que no. Yo me tomé muy en serio aquellas proclamas del teatro y su doble de Artaud, de que el teatro debe salir desde la escena, ¿no? Todos los principios del teatro de la crueldad como rigor y demás. De hecho, hay gente que sostiene que el introductor de Artaud en el seminario fui yo, porque yo todos mis ejercicios los hacía un poco por provocación también, porque Artaud era de alguna manera, desde el punto de vista, si se quiere, de los bien pensantes, era un impresentable, era un subversivo. Y yo por provocación, pero aparte porque mi gusto eran los malditos, demás, y de lo cual inevitablemente llegás a Artaud, hacía todos mis trabajos con Artaud, y de alguna manera empezaron mis compañeros a interesarse por él, y bueno, había uno que decía, Omar Res, que es el director que ha vuelto a Córdoba a dirigir, que está haciendo una obra ahora en el CPC Argüello,
me decía eso, es decir, que yo era el introductor de Artaud. No sé a dónde iba con esto. La verdad que lo de dramaturgo, me parece que firmar un texto a partir de esas proclamas que se inician en Artaud con muera el texto y la defenestración del autor, porque él decía que el director era el bastión del espectáculo. Y no solo Artaud, sino desde el principio del siglo XX todas las vanguardias, ¿no? Iconoclastas empiezan a romper con la figura del autor, bueno, y ni hablar más adelante desde el punto de vista teórico, digamos, la lapidación que produce el autor, escritos como los de Foucault, como Roland Barthes y demás, ¿no? Que producen todo un cuestionamiento de la figura autocrática del autor, y bueno, y ni hablar a partir de que aparece Internet, lo que de hecho implica para aquel que pretende ser propietario exclusivo de un texto, o que no circule, o que no se apropie nadie de lo que él dice, ¿no? A ese nivel soy muy borgiano también, en el sentido de que firmar, no sé, creo que el destino de un texto es el olvido, decía él, ¿no? En el mejor de los sentidos, decía el olvido en el sentido de que todo el mundo puede apropiarse de lo que vos has escrito, y bueno, y eso en todo caso le pasará a los que escriben cosas como la gente, no yo. Es que la gente se apropie porque gusta, porque es útil, porque es necesario, en fin. Pero no me parecía decisivo manejar esa ley de propiedad en ese caso, ¿no? Es decir, esa especie de violencia que uno ejerce sobre la creatividad, en realidad. Claro. Cuando declaras patrimonios de carácter jurídico, o de carácter, a través de leyes, propiedades sobre lo creativo, ¿no? En ese sentido son más anárquicos. Y esa transgresión a esas leyes, a esas estructuras, también transgresión, provocación, se ve en tus obras. Sí, calculo que sí. ¿Qué te motiva a escribir? ¿Qué cosas son las que te inquietan? Sí, pasa que ser no sé, si te quedas en la ruta con tu auto, inevitablemente estás solo, te vas a hacer el mecánico, alguna mano vas a meter en el motor y vas a querer arreglar. De hecho, cuando uno hace teatro, ese teatro de urgencia que implica crear directamente desde la escena, no estás autorizado en todos los campos para meter mano, y sin embargo lo haces por esa misma urgencia. Así que yo escribía un poco en relación a esas necesidades, generar por ahí pequeños fragmentos, pequeños trozos, a veces versiones de algún cuento, de alguna noticia leída en el diario. Y cuando eso era muy voluminoso, adquiría el estatus de dramaturgia. Entonces la gente ponía escrita y dirigida por José Luis Arce. Mis propios compañeros que se ocupaban de la difusión y demás, porque en aquellos años el TIC, que era el grupo que habíamos fundado para estas acciones, tenía esa división de trabajo así tan orquestada, como que bueno, había gente que se dedicaba a la difusión. Y si ellos se encargaban, digamos, de generar esos motes o esas funcionalidades, que fíjate vos, la propia sistema de medios genera de que esto lo tiene que suscribir a alguien, y ellos inducen a que vos sos el dueño de la obra, el director con mayúscula, y no, nosotros propugnábamos otro tipo de modelo, y ellos manipulaban a veces esta cosa de ser director, ser dramaturgo, ¿verdad? Sí, en realidad nosotros buscábamos una horizontalización de las funciones. De hecho, los grupos de esa época, estamos hablando del proceso militar, del autodenominado proceso militar, donde los grupos que funcionábamos con el ímpetu de ser grupos de creación, éramos grupos inequívocamente políticos por ese solo hecho, por esa sola decisión. Entonces, en ese sentido, no nos interesaba, no éramos indiferentes a cómo nos organizábamos. Es decir, en sí mismo, un grupo o una convocatoria no es una componenda inocua. Uno se convoca para algo serio.
porque no le gusta el mundo que estás viviendo y de alguna manera la obra que haces representa el mundo alternativo a ese mundo de mierda que estás viviendo. Claro. Entonces, un poco... Por eso no podés ser indiferente y de esa sola no indiferencia ya politiza una acción. De hecho, bueno, el TIC fue un bastión así reconocido por propios extraños en nuestro medio de esa época. La izquierda en la cual podíamos haber militado muchos de esos grupos no estaba más, una parte se había ido al monte, a la lucha armada, otra se había ido al exilio, estábamos solos. Entonces los grupos de acción cultural en ese sentido y autoproclamados independientes, en ese sentido lo independiente en aquel momento era independiente del Estado, de ese Estado fáctico. Entonces era político aún cuando había una censura espantosa, ¿no? Pero nuestra afirmación, digamos, del signo cultural funcionaba en la sola forma en que nos reuníamos. Había estado de sitio y no podía estar más de 3 personas en la calle. Entonces el solo hecho de estar ensayando en el departamento de uno de los actores implicaba un riesgo. Como pasó muchas veces, no solo el riesgo de ser sospechado de que algo raro pasaba ahí, sino que de hecho nos denunciaban los propios vecinos. Nos cayó más de una vez la policía a ver qué pasaba ahí. Estábamos ensayando una obra de teatro. Justamente esa idea, José, de salir de esa zona de confort, digo, desde el teatro, como pasa en radio, como pasa en cualquier otra profesión u oficio, tenés la gente que está en la zona de confort, que se mueve en esa zona, sí, claro, y que no dependo de nada, que también es una forma de hacer política, como vos decís, la política de la no política, y la otra forma de salirse de eso, de ese molde, y decir, no, mira, nosotros con el arte hacemos política, con el teatro lo hacemos, y más que todo en esa época, digo, es una forma de militar también y de aportar. Exactamente, asumíamos nuestro TIC, el Teatro Independiente de Córdoba, aparte que la bandera independiente no había sido izada muchas veces en Córdoba, porque había más, esto me lo explicaban algunos chicos del LTL, chicos, ya no tan chicos, que decían, nosotros nos interesaba más lo popular, decían ellos. Entonces, esta cifra cultural que es lo independiente, en realidad empezó en Buenos Aires, a finales de la década del 30, con Barletta, hasta con Roberto Arlt mismo. Es una fórmula de oposición a la década infame, así empieza, pero de Buenos Aires. Por alguna rara inspiración dijimos, cuando había una especie de desertización cultural en ese tiempo, estamos hablando de la década de los 70, dijimos, vamos a enarbolar esta bandera de lo independiente, y así nos autorrogamos, digamos, en la misma fórmula del grupo, prácticamente lo que es una bandera sectorial, Teatro Independiente de Córdoba. ¿Pero por qué? Porque creo que éramos el único grupo de creación de ese momento. Luego empieza a florecer eso, empiezan a aparecer más grupos, la banda Trama de Brambila, el Teatro Hoy de Sued, el Instituto Goethe con su grupo de teatro conducido por Cheté Cavagliato. Fueron todos grupos muy interesantes de ese tiempo, y que generan una militancia, como decís, o sea, había muchos actores que habían quedado desenganchados de sus luchas de izquierda, de sus luchas progresistas, y la lucha cultural pasa a ser un sucedáneo de esa, digamos, de esas ponencias, de esas contestaciones al régimen, por otro lado, lo cual, bueno, era inequívocamente político, a tal punto que la primera obra que hace el TIC, que la hacemos con Coco Santillán, que era en ese momento él era el actor, si se quiere, emblemático de su generación, era más grande que nosotros, y él accede a que un jovencito como yo lo dirigiera. Y hacemos una obra que se llamaba La Pena Capital, pero que fue autocensurada por el propio grupo y pasa a llamarse Detrás de la Puerta, por la censura. Porque para registrar las obras, autorizártelas, había que llevar libreto a la municipalidad, si estabas en alguna sala del municipio. Y me acuerdo, una anécdota que a mí me duele todavía, Coco, noche a noche, Coco Santillán, que tenía varios
monólogo, él hacía de Caín, era una especie de discordia de hermanos, a través de una relación encubierta de dos hermanos guerrilleros, en realidad, una crisis de conciencia de dos guerrilleros, en pleno proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto todo muy solapado poéticamente, y él noche a noche tenía como miedo de decir algunos textos, y los iba como editando mientras los decía. Y digo, me hace daño porque realmente él tenía como una conciencia de un peligro que tal vez nosotros más jóvenes, mucho más jóvenes que él, no dimensionábamos, ¿no? Que la muerte estaba ahí en la puerta del teatro. De hecho, a veces salíamos y estaban los Unimog haciendo custodia nocturna, ¿no? Custodia de ciudad, como se hacía en esos años. Y bueno, que certifica, digo, este tipo de datos, la realidad que se vivía en ese tiempo, ¿no? Viniendo más a las obras actuales, he notado así como un factor común que en las últimas obras está, en casi todas, está Simón, sí. Está Nora, y después está Joaquín Torres y Valentina Marelo. Sí. ¿Qué hay? Hay como una confianza. Hay un núcleo, de hecho, que se formó, que tiene que ver tal vez con un acercamiento mío a los jóvenes, que de alguna manera conlleva el interés de salvar tu vida, ¿no? De no quedar en la banquina de tu tiempo. Muchos ponderan de que yo esté trabajando tanto con los jóvenes, y bueno, de hecho no podría hacerlo de otra forma en este momento. De hecho, siempre el teatro independiente ha sido un proyecto joven, de una carga juvenil muy fuerte. Por supuesto que la estabilidad democrática está generando estos procesos de adultos como yo, que voy entrando, ya he superado la barrera a los 60 años, cosa muy rara antes, en serio. Cuando digo Coco Santillán era más grande que nosotros, tenía 47 o 50 años, pero era muy difícil conseguir un actor viejo, porque ya habían abandonado, y los que no habían abandonado se habían exiliado. No había actores viejos. Hoy por hoy, incluso esto es parte de disputas que tenemos con el Estado actual, es decir, cómo tienen que hacerse cargo también desde el punto de vista de sus programas, de aquella gente que envejece y que mantiene, bueno, un predicamento creativo y necesita ser apoyada como los demás. Porque es muy, muy dañino de pronto que las bases de una convocatoria digan se evalúa por antecedente y caiga un tipo con 40 años de teatro y caiga un pibe que tiene 2 años de antigüedad, de antecedentes, y se transforma en una cosa que me resulta muy, muy, muy violenta, muy autoritaria. Es decir, tampoco se trata de tirar los antecedentes por la cabeza a nadie. Y en ese sentido, en realidad el que pierde, empieza a perder es el viejo, porque en proporciones es menos cantidad. Fue muy bueno lo del Teatrés que hizo la municipalidad en su momento, que a los primeros que invita directamente es a Paco Jiménez, a Chete Cavagliato y a mí. Y no, ¿por qué? Porque querían generar esa propuesta cultural de los directores de trayectoria. Y era un programa autónomo que no pasaba por ningún tipo de filtro ni de competencia con gente de menor trayectoria. Pero bueno, se hizo una vez en ese formato, y al poco tiempo eso cambió, y hoy por hoy no tiene este perfil, o lo ha perdido, qué sé yo. Pero esta gente conforma un núcleo que es como un pequeño equipo de producción. Claro. De hecho, Nora Somavila es la productora de toda la vida del TIC y de las obras subsiguientes, después cuando ya no nos llamábamos TIC. Y aparte ella, bueno, es una de las grandes productoras en todo sentido en Córdoba, porque ella también tiene experiencia con los cuerpos oficiales y también ha trabajado en producción ahí. Así que es quien tiene experiencia, creo que la más completa experiencia en los dos campos. Y yo no sé hacer un solo trámite en ese sentido, así que cuento con ella siempre en ese rubro. Y por lo demás, en otro sentido, los chicos conforman esto que se ha dado en llamar el grupo de estudio y trabajo, el GREAT, que es como más que un grupo, es un espacio donde nos damos el lujo de
de realmente crear las condiciones para los proyectos sin concesiones que queremos hacer. Que nos pasó con el examen, nos pasó con Sueño de Dios, nos pasó con Piltracha, que a veces han sido proyectos de gran formato que necesitaban como un soporte, digamos, de gestión muy fuerte. Así que un poco los chicos acrisolaron una especie como de base entre ellos, claro. y juntos, digamos, vamos juntos. Esto no quita que Lecura fue completado ese primer anillo, digamos, con un anillo concéntrico después más amplio, de actores invitados, demás. Y después el que quiere quedarse se queda. Pasa que hoy por hoy es muy difícil apuntar al grupo exclusivo, ¿no? Claro. Como es Cirulaxia, por ejemplo. Cirulaxia se sostiene porque es un grupo conformado 25 años atrás, pero es un grupo excepcional en cuanto a sus condiciones de condiciones muy difíciles de reproducir ahora, porque está formateado el teatro de otra manera, por las propias leyes por la propia Ley Nacional de Teatro y por el propio sistema cultural de la provincia. Así que bueno, esta cosa que te llamaba la atención en realidad porque es un grupo de gestión que trata de trabajar sin concesiones en respecto a los proyectos que se eligen, ¿no? Claro, bueno, por una cuestión de tiempo no podemos seguir extendiéndonos más, pero este núcleo de gente está en el Cura. La obra se va a estar presentando. Está el 24 y el 25 en el Teatro Real, en la sala Carlos Jiménez, y el sábado 21 horas, el domingo a las 20 horas. Bueno, y ahí estaremos expandiendo esta programación que se inició en Medida por Medida, siguió por La Cochera, va al Real y después esperamos seguir, no sé si ya este año, pero seguramente en repertorio todo el año que viene. Así que bueno, los esperamos. Allí estaremos. Muchas gracias, José. No, al contrario, chicos.